Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Me da muchísimo gusto verlos por aquí, en este espacio que hemos construido juntos, un lugar donde nos gusta charlar sobre las noticias más frescas y los temas que realmente nos apasionan. Y déjenme decirles que el tema de hoy es uno que ha estado resonando muchísimo en los titulares y en las conversaciones de muchos, y estoy seguro de que también en las suyas. Vamos a hablar de algo que siempre genera mucha expectación, el corazón, las relaciones y, en este caso particular, de uno de nuestros actores turcos favoritos, Kerem Bürsin. Como el título ya les habrá adelantado, hoy nos adentraremos en las profundidades de lo que Kerem Bürsin ha compartido recientemente sobre su vida sentimental, específicamente tras el fin de su muy sonada relación con la talentosa Hande Erçel. Entiendo perfectamente que cuando dos personas que admiramos tanto en la pantalla dejan de estar juntas, surgen muchas preguntas, mucha curiosidad y a veces, también cierta tristeza entre los fans. Y es precisamente esa curiosidad la que vamos a intentar saciar hoy, basándonos en sus propias palabras y en las informaciones que han salido a la luz. El carisma de Kerem Bürsin no solo se limita a su cautivadora presencia en la pantalla, sino que también se extiende a la forma en que maneja su vida personal y las inevitables preguntas que surgen de ella. Antes de sumergirnos de lleno en esta interesante charla, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de asterisco suscribirse. Es totalmente gratuito y así no se perderán ninguna de nuestras próximas publicaciones, donde siempre traemos contenido fresco y emocionante. Unirse a nuestra comunidad es muy fácil y nos ayuda enormemente a seguir creando lo que tanto les gusta. Y claro, no olviden activar la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles la información más relevante y las conversaciones más interesantes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional, ha sido objeto de mucha atención mediática, y especialmente sobre su vida amorosa. Su relación con Hande Erçel fue, sin duda, una de las más seguidas y queridas. Los vimos juntos en la pantalla compartiendo una química innegable, y esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una relación real que mantuvo a miles de fans expectantes y emocionados. Desde que anunciaron su separación, ha habido un mar de especulaciones, rumores y, por supuesto, un silencio por parte de los protagonistas que ha alimentado aún más el misterio. La intensidad con la que el público siguió su romance es un testimonio del impacto que tuvieron tanto en su serie como en sus vidas personales, y la noticia de su separación fue un golpe para muchos de sus admiradores. Pero, ¿qué ha pasado realmente? ¿Cómo se siente Kerem Bürsin tras este importante capítulo de su vida? Recientemente Kerem ha decidido romper ese muro de silencio y ha compartido algunas declaraciones que nos dan una pincelada de su estado anímico y de sus pensamientos actuales. Y lo más interesante de todo, es que lo ha hecho con una sinceridad que realmente se agradece, alejado de dramatismos y enfocado en lo que realmente importa, el crecimiento personal y el futuro. Su habilidad para comunicarse de manera abierta y reflexiva, incluso sobre temas tan delicados, es una cualidad que refuerza su conexión con su audiencia. En varias entrevistas recientes, a las que hemos tenido acceso y que hemos analizado detenidamente, Kerem ha hablado sobre el final de su relación con Hande Erçel de una manera madura y reflexiva. No se trata de culpar ni de buscar culpables, sino de entender que las relaciones, como la vida misma, tienen sus ciclos. Él ha mencionado que si bien el final de una relación siempre es un momento delicado, para él ha sido una oportunidad de aprendizaje y de introspección. Ha enfatizado la importancia de mantener el respeto mutuo y de recordar los buenos momentos vividos, algo que considero fundamental para cerrar ciclos de manera saludable. Esta perspectiva no solo es admirable, sino que también ofrece una valiosa lección sobre cómo afrontar las rupturas en general. Es un recordatorio de que incluso en la adversidad, podemos encontrar crecimiento y sabiduría. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la manera en que Kerem habla sobre la evolución de las personas. Ha expresado que con el tiempo las personas cambian, las prioridades se modifican y, en ocasiones, los caminos que antes iban de la mano, toman direcciones distintas. Él no ha entrado en detalles específicos sobre los motivos de la ruptura, y francamente, creo que eso es lo más adecuado. La intimidad de una relación es precisamente eso, íntima, y merece ser respetada. Lo que sí ha dejado Cl. Claro es que la separación fue de mutuo acuerdo, una decisión pensada y consensuada entre ambos.
Esta discreción, lejos de ser esquiva, demuestra un profundo respeto por la privacidad y por la otra persona involucrada. En un mundo donde la información personal se viraliza con facilidad, su decisión de proteger los detalles más íntimos de su vida es un acto de integridad. Además, Kerem ha sido muy claro al afirmar que el cariño y el aprecio por Hande Erçel siguen intactos. Ha mencionado que guardará siempre los buenos recuerdos y que le desea lo mejor en su camino profesional y personal. Esta actitud de respeto y de reconocimiento hacia la otra persona es algo que muchos admiramos profundamente. Demuestra una gran madurez emocional y una visión de la vida donde los finales no son necesariamente trágicos, sino simplemente transiciones. Esta clase de declaración es particularmente significativa, ya que valida la idea de que es posible terminar una relación de manera positiva, manteniendo el respeto y la admiración por los años compartidos. Otra faceta interesante de sus declaraciones es cómo ha abordado el tema de la presión mediática. Él es consciente de que su vida personal es de interés público, pero también ha manifestado la necesidad de tener su propio espacio y de vivir sus procesos de la manera más privada posible. Entiende que los fans se preocupan y se interesan, pero también pide comprensión para poder sanar y seguir adelante sin el escrutinio constante. Y sinceramente creo que tiene toda la razón. A veces la línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es muy delgada, y es importante que los artistas, como cualquier persona, tengan la oportunidad de procesar sus emociones y tomar sus decisiones sin sentirse constantemente observados. Su llamado a la comprensión resalta la humanidad detrás de la figura pública, recordándonos que todos necesitamos momentos de privacidad y espacio para sanar. La constante exposición mediática puede ser agotadora, y su petición de respeto es un mensaje importante para la sociedad. Kerem ha destacado que en este momento de su vida, está muy enfocado en su carrera y en sus proyectos personales. Ha hablado sobre la importancia de la autoconexión, de dedicar tiempo a uno mismo, a sus pasiones y a sus metas. Parece que está en una etapa de redefinición, de buscar nuevos horizontes y de consolidar aún más su camino como actor. Y eso es algo inspirador de ver. Ver a alguien que, a pesar de pasar por un momento personal difícil, es capaz de enfocarse en lo positivo y en su desarrollo. Esta determinación y enfoque en su crecimiento profesional son una muestra de su resiliencia y de su compromiso con su arte. Es un recordatorio para todos nosotros de que incluso después de desafíos personales, podemos redirigir nuestra energía hacia metas constructivas. También ha mencionado, de forma muy sutil pero perceptible, que la experiencia le ha enseñado mucho sobre sí mismo, sobre sus necesidades y sobre lo que busca en una relación a futuro. Ha recalcado que el amor propio es la base fundamental para poder construir cualquier tipo de relación sana. Y qué gran verdad hay en eso, ¿verdad? Antes de poder dar amor de forma plena y genuina a alguien más, debemos estar bien con nosotros mismos, conocernos, aceptarnos y amarnos. Este énfasis en el amor propio es un pilar clave de su mensaje, y es una verdad universal que resuena en muchas personas. Su reflexión sobre la importancia de la salud mental y emocional como precursor de relaciones saludables es valiosa y necesaria. En sus palabras no hay resentimiento, no hay amargura, solo una aceptación serena de que las cosas no funcionaron como esperaban y un optimismo cauteloso hacia lo que el futuro le depare. Ha utilizado frases como la vida continúa, y lo importante es seguir creciendo, que resumen perfectamente su filosofía actual. Es un mensaje de resiliencia y de esperanza, algo que siempre viene bien escuchar, especialmente en tiempos donde las cosas no salen como planeamos. Su habilidad para destilar sabiduría de experiencias difíciles es un regalo para su audiencia, ofreciendo una perspectiva esperanzadora que puede inspirar a otros. Y si hablamos de Hande Erçel, aunque ella no ha hecho declaraciones tan extensas al respecto recientemente, su silencio también habla mucho. Ambas partes han optado por un perfil bajo en lo que respecta a la intimidad de su ruptura, lo cual, insisto, es un acto de gran profesionalismo y respeto mutuo. Las redes sociales y la atención mediática pueden ser muy poderosas, pero también pueden ejercer una presión enorme y ambos han logrado, hasta ahora, manejarlo con dignidad. Esta armonía en su forma de gestionar la situación, a pesar de la distancia, subraya la madurez que ambos han demostrado públicamente. Su comportamiento conjunto refuerza la idea de que es posible navegar las complejidades de la fama y las relaciones con gracia y compostura. Los fans, por supuesto, han reaccionado de diversas maneras. Algunos con tristeza lamentando el fin de la pareja que tanto les gustaba.
Otros con comprensión y apoyo, entendiendo que las relaciones son complejas y que sus vidas personales merecen ser respetadas. Y hay quienes, reconociendo la madurez de Kerem, se inspiran en su forma de afrontar la situación. Es natural que haya diferentes opiniones y sentimientos, pero lo importante es que las figuras públicas, como Kerem, nos den estos ejemplos de cómo manejar las adversidades con entereza. La diversidad de reacciones entre los fans es una prueba de la profunda conexión emocional que estas celebridades generan, pero también de la importancia de fomentar un discurso de respeto y comprensión. En resumen, lo que Kerem Bürsin nos ha transmitido tras el fin de su relación con Hande Erçel es un mensaje de madurez, respeto y enfoque en el futuro. Ha demostrado que el final de una relación no tiene por qué ser un fracaso, sino una oportunidad para aprender, crecer y reafirmarse. Ha puesto de manifiesto la importancia del amor propio y de la independencia personal, al tiempo que ha recalcado el valor de los buenos recuerdos y el respeto por la otra persona. Su sinceridad y su actitud positiva ante una situación que podría ser dolorosa son dignas de admiración y nos dejan una lección valiosa sobre cómo afrontar los giros inesperados de la vida. Su capacidad para transformar una experiencia personal en una fuente de inspiración para otros es, sin duda, una de sus cualidades más destacadas. Y con esto llegamos al final de nuestra charla de hoy. Espero de corazón que hayan encontrado esta información interesante y que les haya gustado esta ventana a los pensamientos de Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan estas experiencias de una manera tan sincera? ¿Qué les parece la actitud de Kerem ante este final? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y siempre respondo a la mayoría. Su perspectiva enriquece nuestra comunidad y nos permite tener debates más profundos y significativos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir viendo más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, aún están a tiempo de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se les escape nada. Su participación activa es lo que hace que este canal cobre vida. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Fue un placer compartir este espacio con ustedes. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.